le doy la bienvenida al especialista en seguridad y justicia, a Jorge Lara. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a este espacio de análisis. Y bueno, me gustaría empezar esta charla preguntándote, y sobre todo empezando con la pregunta que hacía hace un momento y que ponía nuestra compañera periodista hace unos minutos, si es que al ponerle tantas responsabilidades, y no sé si sean demasiadas, a las Fuerzas Armadas, están dejando de hacer lo esencial de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Bienvenido, Jorge, te doy la bienvenida nuevamente. Gracias, Gabriel. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente estamos viendo que en estos últimos años se le ha dado responsabilidades en diversas áreas, preponderantemente en seguridad pública. Vemos que hay una especie de trasvase o préstamo de soldados y marinos a la Guardia Nacional, pero también ha habido responsabilidades en el orden de la obra pública, de los proyectos, de la construcción, de infraestructura y también de algunos aspectos de orden administrativo. Por supuesto que todo eso va en demérito de la función primordial de las Fuerzas Armadas, que es la salvaguarda de la soberanía nacional en aspectos críticos que tienen que ver con la cobertura de las fronteras, de las infraestructuras críticas de seguridad y de nuevos riesgos para la seguridad nacional que están enfrentando hoy en día los países, como es los ciberataques u otro tipo de amenazas. Pensando en la lógica, tras el anuncio de que la Secretaría de Marina iba a tomar el control de aduanas, puertos y aeropuertos, yo entendería que quizás es por el tema de la que son incorruptibles, ¿no? Que es una fuerza que va a combatir, que va a dar seguridad. Pero ¿qué lógica le encuentras a que a estas Fuerzas Armadas se pongan a construir aeropuertos, los pongan a construir vías del tren? ¿Por qué lógica se vería? ¿Sería nada más porque obedecen órdenes y no cuestionan? ¿O qué lógica observarías al respecto de esto? Militar, pues es un elemento muy atractivo en la ejecución de cualquier tipo de proyecto, de obra que sea del interés del gobernante en turno, en este caso del presidente, ¿verdad? Pero también tiene una serie de posibles ventajas desde esa óptica, como es, por ejemplo, la superposición a otro tipo de autoridades civiles, a otro tipo incluso de escenarios o de contextos de participación de la iniciativa privada. No olvidemos que todos estos proyectos por ley deben ser sometidos a licitaciones, a concursos, a una serie de procedimientos que están establecidos por la ley, y que la forma más fácil de sacar la vuelta pues es crear, digamos, este tipo de atajos administrativos. Lo vimos claramente con el famoso decretazo, en el cual por disposición presidencial estos proyectos se exentan de impactos ambientales, de trámites, lo cual no pasa en ningún tipo de obra pública distinto a estos proyectos. Pero hay un antecedente aquí en la Ciudad de México cuando el presidente entonces era el jefe de gobierno. Cuando él quiso construir el tramo de segundo piso, no lo hizo a través de la Secretaría de Obras. Creó un fideicomiso, el que tanto ahora critica los fideicomisos, y puso a cargo de ese fideicomiso ni más ni menos que a Claudia Sheinbaum, pues un poco en esta filosofía de sacar la vuelta a lo que es la ley, lo que son los procesos administrativos, que son muy complejos, pero que son necesarios, y que con esta disposición de mandos y de militares, pues se hace más expedito, pero pues obviamente el correlato en temas de opacidad, transparencia y eficacia, pues estará por verse, porque nadie sabe cómo se están ejerciendo miles de millones de pesos del presupuesto público. Ya. ¿Tú verías que, como bien dices, hablando de recursos, se le está asignando una cantidad impresionante de recursos a la Secretaría de la Defensa, inclusive a la Secretaría de Marina? Sería iluso pensar que conforme avanza este sexenio y el que venga, sea el partido que sea,
pues va a haber recortes o se le va a disminuir. Es decir, ese poder que está ganando, pues difícilmente va a ir en retroceso o va a disminuir, Jorge. Bueno, es lo que advierten muchos expertos, ¿verdad? Que se está, digamos, incurriendo en una tentación que es abrirle al sector militar una gran cantidad de recursos, una gran cantidad de potestades, de facultades, de capacidades de acción, cuando su misión constitucional pues es muy concreta y que además es muy delicada. Sí, efectivamente, esta premisa de volver a los militares, a los soldados, a sus cuarteles, pues cada vez se antoja más complicada por esta misma circunstancia. Sí, pero sí. No hay que olvidar, por ejemplo, que en materia de seguridad pública hay un candado constitucional que vence el 26 de marzo del 2024. ¿Qué tendrá que pasar el 26 de marzo de 2024? Es devolver estos 100,000 militares que están hoy en Guardia Nacional, se tienen que regresar al ejército. ¿Y qué es lo que estamos observando? Y es muy preocupante que no se están realizando los esfuerzos para la creación institucional de un destacamento civil de policía de Guardia Nacional, que vemos muy difícil que se cree en menos de 2 años. Sí, claro, claro. Teniendo en cuenta que, bueno, la Guardia Nacional, como lo comentas, pues son militares con uniforme blanco, aunque digan lo que digan, ¿no? Ya es un brazo de la propia Secretaría de la Defensa. Y en este sentido, inclusive, hasta, yo creo que está, no sé si consideras, pero hasta peligroso sería, en medio de toda esta indefinición sobre qué papel tienen que jugar las Fuerzas Armadas, sacarlos del lugar donde estén, aunque por lo menos estén haciendo ahí estorbo, pero dejar las calles, sacarlos de la estrategia del combate a la delincuencia como está, y como bien dices, sin una estrategia clara, pues sería hasta inclusive peligroso, Jorge. Totalmente de acuerdo, Gabriel. Es urgente que ya conozcamos el plan de transición de este suplemento de 100,000 activos. ¿Qué va a pasar con su regreso y quién, cómo y de qué manera los van a sustituir? Insisto, es muy poco tiempo, no se puede pensar exactamente como tú dices, bueno, pues hagan sus maletas y se regresan a los cuarteles, porque pues por lo menos hacen función de patrullaje y proximidad, que ya lo vimos, es muy poco eficaz, pero por lo menos ahí están, ¿verdad? Ahí están. Y el tema delicado es ese, por eso es que el presidente ha insistido en que él quiere reformar la Constitución para que se rompa ese candado que él mismo puso del 26 de marzo del 24, porque ya la presión es muy grande. Pero también ya vimos que en el Congreso pues no va a pasar esta reforma para adscribir a la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces ya hay, digamos, una urgencia para que se tomen decisiones importantes de fondo en este que es sin duda el principal problema que estamos viviendo hoy por hoy como mexicanos. Ya. Ahora, retomando esta militarización de la vida, como hay quienes han llamado esto, hablaba hace poco, y me gustaría también tener tu opinión, hablaba hace poco, escuchaba esta idea de que se planteaba, ¿no? Puede haber un golpe de Estado, y decía alguien, ¿para qué? ¿Para qué si ya la Secretaría de la Defensa tiene miles de millones de pesos? Y esta semana que se dio un evento allá en Campo Marte, me parece, para atender a los casos estos de la guerra sucia, de las desapariciones, y este papel del ejército sigue estando ahí muy vigente, este papel de represor, de ser una fuerza represiva, sigue ahí, y yo creo que no se diga de los 43 de Ayotzinapa, no se ha lavado esa imagen que tenemos, a pesar del apoyo que tiene, a pesar de la fuerza que tiene el ejército, en específico la Secretaría de Defensa, pero sigue ese fantasma ahí, ¿no? Sigue ese fantasma ahí de ser un brazo represor, la bota y la pistola, Jorge.
Sí, y lo que tendría que haber sucedido es un proceso de justicia transicional que pasa por el hecho de que se conozca lo que ocurrió y de que se generen mecanismos de reparación integral del daño a quienes fueron las víctimas de acontecimientos que ocurrieron hace 40 o 50 años y que efectivamente siguen pesando como una sombra en la historia reciente de nuestro país y que no ha habido esa capacidad o esa voluntad de gestión. Y más el contrario, estamos viendo que además de esta sombra, de este mancha, digamos, histórica, de un pasado en la historia reciente del país y que está en el imaginario de todos, pues hoy en día se hace el crecimiento de la figura del ejército de una forma exponencial. Yo creo que Sí, nadie actualmente duda del patriotismo de nuestras Fuerzas Armadas y todos sin duda claro. tenemos una gratitud como sociedad ante ellos por su sacrificio, su heroísmo, su abnegación. Pero en la medida de que esta misión es una misión de defensa constitucional que va más allá de la política partidista, y yo creo que este es uno de los temas más delicados hoy en día, ¿no? De que el ejército siga respetando o siga, no el ejército, sino los mandos superiores, en este caso la presidencia, respete los cánones del funcionamiento de un ejército civil que funciona en todas partes del mundo, que es no meterlos a la vida político partidista, Ya. porque ese sí es una frontera que no se puede tocar y que el hacerlo puede ser muy grave para la democracia en nuestro país. Sí, totalmente. La tentación está ahí. Muchísimas gracias a Jorge Lara, especialista en seguridad y justicia, como siempre, por el análisis. Gracias. Con mucho gusto, Gabriel. Buenas tardes.